tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Gracias por acompañarnos una vez más. Es un placer como cada semana darles la bienvenida a este espacio bíblico en donde tocamos temas de suma importancia. Nuestro tema de esta mañana va a ser un llamado a obedecer. Vamos a partir de Isaías capítulo 1 versículo 19 y 20. Y mientras la gente lo busca en sus casas, pues tenemos que agradecer rápidamente a la gente que nos está escuchando a través de todos los medios, a través de las redes sociales y sobre todo por la gente que nos acompaña una vez en el estudio. Bienvenido, Raúl. Gracias. Bienvenida, Esther. Gracias, buenos días. Buenos días, bienvenida, María. Buenos días. Y bueno, y también mandarle saludos a la gente que nos escucha, ¿verdad? En las prisiones, que ya sabemos que cada semana escuchan. Alfredo también, que nos acaba de hablar, y bueno, para saber que también nos está escuchando y que cada ocho días nos está escuchando fielmente. ¿Quieren mandar saludos antes de comenzar? Claro que sí, quisiera mandar un saludo a mi tía Clementina, que también está en la capital, está escuchando también quizás en este momento, ¿verdad? Y a mi mamá y a mis hermanos y a todas aquellas personas que hacen posible este ministerio, porque realmente son personas que apoyan, ¿verdad? En que la obra se termine, María, para irnos de aquí
Un Sí. saludo a todos, entonces, y también saludo a todas las personas que van en camino, ¿verdad? Viajando, o están trabajando, o en sus casas, en general. Un saludo a todos y gracias por darnos la oportunidad de escucharnos esta mañana. Así que, ¿qué te parece, María? Entonces vamos a leer nuestro texto Claro. y entonces vamos a orar. ¿Qué les parece para empezar nuestro estudio esta mañana? Muy bien. Isaías capítulo 1, versículo 19 y 20, dice la palabra de Dios así: Si queréis obedecer, comeréis el bien de la tierra. Si rehusáis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Vamos a orar. Querido buen Padre que estás en el cielo, en todo lugar, Señor, gracias por la oportunidad que nos da estar delante de ti aquí en Kennewick, transmitiendo por la radio a todas aquellas personas, Señor, que necesitan saber y entender de que realmente tú eres el que tienes el consejo más sabio, Señor. Queremos hacer caso a tu palabra, ilumínanos pues y acepta nuestras palabras delante de ti, pero que sean dirigidas por tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bueno, esta mañana vamos a tocar el tema un llamado a obedecer. Es condicional. Es Dios, María, a pesar de que es Dios, ¿verdad? Nos da la libertad. Porque el texto que tú leíste dice, si ustedes están dispuestos a obedecer, dice mi palabra, dice mi traducción. Si ustedes están dispuestos a obedecer, comerán, disfrutarán de las riquezas del país. Pero si sois rebeldes, van a morir a espada. María, es una elección que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esta mañana queremos hablar a toda aquella gente, aquellos hermanos que tienen razón, de ¿cómo se llama? De conciencia de razón, ¿no es cierto? Que puedan entender que realmente lo que Dios quiere para cada uno es lo mejor. Y también, pues sabemos que los padres, ¿verdad? Tienen sus hijos, también quieren lo mejor para sus hijos, ¿no es cierto? Siempre y cuando los hijos también que obedezcan. Así que es un principio que vamos a introducir hoy día y va a ser a través de todo el tema que vamos a introducir, ¿ok? Entonces si no hay algún comentario. Bueno, nomás quería reafirmar algo. A veces en la Biblia, en la palabra obedecer también se traduce como escuchar, oír o guardar. Exactamente. Me gusta más la palabra obedecer. Obedecer, pero Porque algunas versiones dicen guardar, si guardar es oírme o sin escucharme. Exactamente. Buena observación. Bueno, ¿qué te parece? Entonces vamos a la primera pregunta, María. Mándala ir, por favor. Sí, dice, ¿a quién debemos obedecer primero según Pedro y Juan? Bueno, vamos a mirar porque realmente vamos a poner la base donde se vamos a fundamentar este tema esta mañana, ¿verdad? Porque realmente es importante esto. Vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo 5 al 8. ¿Qué dice Esther, por favor? 4, 5 al 8. Hechos, ¿verdad? La palabra de Dios dice así: y aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas, y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de linaje sacerdotal, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces aquí miramos que los apóstoles se enfrentaron, tuvieron una discusión, o ¿cómo se llama? Pedro y Juan. Pedro y Juan tienen una discusión con los líderes religiosos, todos los ancianos del pueblo, por un mandato que el Señor Jesús dijo, que fueran y predicaran en todas partes del mundo el evangelio, ¿no es cierto? Así es. Y estos hombres querían estorbar la obra de Jesús, pero le hicieron una pregunta a los apóstoles, dijeron, bueno, ¿con qué autoridad ustedes vienen a hacer este trabajo o esta misión, ¿no es cierto? Pero, Víctor, estaban comisionados ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Por el mismo Dios. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a ellos, ¿verdad? Y a Israel, a los ancianos de Israel. Pero vamos a ver qué dice el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Estará ahí mismo, 4:19. Sí, la palabra de Dios dice así: mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces aquí los dijeron, bueno, miren, juzguen por ustedes mismos, ¿a quién debemos obedecer primero, a ustedes o a Dios? María, ¿quién fue el que dijo que debía predicarse el evangelio en el nombre de Jesús? Fue Jesús mismo, ¿no es cierto? Y ahora estos hombres versus los discípulos, y ahora los discípulos tienen que decidir obedecer a los hombres, obedecer a Dios. Y en capítulo 5, versículo 29, vamos a capítulo 5, 29, ¿qué dice? 29. Ajá, ¿qué dice? Sí, la palabra de Dios dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tomaron la decisión, María. ¿Tú, Víctor? ¿De obedecer a Dios
antes que a los hombres. ¿Será que ahorita estamos pasando por las mismas circunstancias? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Claro. estamos pasando por lo mismo? Sí, claro que sí se ve el mismo tipo de espíritu, ¿verdad? En que hay muchos líderes pues que contradicen, ¿verdad? El mandato de Jesús de llevar el verdadero evangelio, sino que se oponen a esta obra, ¿verdad? Y otra de las cosas que la cultura, por medio de la cultura, la gente ha estado obligada a obedecer a los hombres antes que a Dios. Y La tradición también. Obedecer a la tradición. Exactamente. Y entonces la gente tiene que decidir, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, y decir y llegar a la conclusión: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque ya nos dijo Isaías que si nosotros obedecemos a Dios en lo que Dios nos dice, nos irá bien y vamos a disfrutar de las bendiciones de la tierra. ¿No es cierto? Ujú, así es. Pero si obedecemos a los hombres antes que a Dios, y nos va a ir mal. Víctor, ¿será que el mundo está viviendo mejor será que realmente el mundo está experimentando las bendiciones de Dios o las maldiciones de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que al alejarnos de Dios hemos visto cómo este mundo se ha vuelto un caos, ¿verdad? Porque aquí lo que debemos de reafirmar es que en Hechos 4:8, lo que leímos anteriormente, dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces el que nos puede dar esa anhelo de seguir obedientes a Dios es el llenarnos del Espíritu Santo. Claro que sí. Entonces que sé que es una tú tienes que Ajá. estar dispuesto, y la Así es. fuerza viene por medio del Espíritu Santo para que tú puedas obedecer a Dios, ¿no es cierto? Y ahí viene lo que tú preguntabas. ¿Vemos la decadencia en este mundo? Sí, porque vemos mucha gente que está a falta de ese Espíritu Santo. Claro. Y lo más triste es pues que vemos toda la gente cómo está hoy día, ¿no es cierto? María, en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Está muy bajo. En lo moral, muy bajo. Ajá. En lo espiritual, muy bajo. En lo social, muy bajo. En lo religioso, muy bajo. En todos Involucra los ámbitos todo. está involucrado, exactamente. Porque todas las bendiciones vienen de Dios. Todo. Entonces, Ese es el principio, es el correcto. principio. Ok, si no hay un comentario, vamos a la siguiente pregunta, María. Manda al aire, por favor. Claro que sí, dice, ¿en qué consistió la caída de Adán? Bueno, vamos a aprender, ¿no es cierto? Porque Pablo y Pedro y Juan dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero vamos a ver en qué consistió nuestro problema que estamos, porque todos lo estamos experimentando, ¿no es cierto? Vamos a ir allí a Génesis 3:17. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora aquí miramos que Dios enfrenta a Adán después del pecado, se escondieron, y entonces Dios ahora le dice le reclama a Adán, y le dice: Adán, ¿tú por qué cómo es posible que tú vayas a escuchar la voz de tu mujer en vez de escuchar la voz mía? ¿A quién debíamos obedecer? Primero a Dios. ¿No dice Pedro que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Cuál fue el error de Adán? Obedecer a la esposa. Obedecer a los hombres. A obedecer a la mujer. A la ¿no es mujer. cierto, María? María, no es malo obedecer a la mujer siempre y cuando no contradiga a Dios. Pero en esta ocasión la mujer estaba contradiciendo no solamente no solamente estaba contradiciendo a Dios mismo directamente, ¿no es cierto? Pero ¿qué fue lo que yo miro aquí? Que muchas consecuencias. Mira, vamos a leerlo otra vez. Dice, el hombre dijo, por cuanto obedeciste, dice, y al hombre le dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comiste de él, dice, maldita será la tierra por tu causa, dolor, dice, con dolor comerás que todos los días de... Entonces de ahí proceden todas las enfermedades. Todas las enfermedades, todas las rebeldías, todo lo que tenemos hoy día. De aquí la decadencia de la humanidad. Decadencia, exactamente. Y ahora lo que pasemos, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué podemos hacer? Entonces, ser sabios, como dijo el Salomón, ¿no es cierto? Obedecer a Dios. María, ¿tú crees que debiéramos obedecer a Dios? ¿Qué piensan ustedes? A ver, tú, Esther, que hablo muy poco tú. ¿Qué piensas tú? ¿Debíamos obedecer a Dios? ¿O qué piensas? ¿Nos conviene obedecer a Dios? ¿Qué piensan? Yo pienso que realmente sí nos va mejor obedecer primero a Dios. ¿Te ha ido mejor? Sí, mucho mejor. ¿Tú, María, qué piensas? Vemos realmente la cadena que sucedió aquí, ¿verdad? La desobediencia de Satanás en el cielo a ese único Dios que había pedido, que decía que solamente le obedeciesen, trajo una
una rebelión en el cielo. Se vino aquí a la tierra. La mujer también tiene esa misma orden de obedecer solamente la voz de Dios, y Adán también. Y ella eligió mejor desobedecer esa voz. Y Adán tuvo ahora sí una decisión muy clara a tomar cuando Eva le presentó ese fruto, de obedecer a Dios o no, y él decidió desobedecer. Y de ahí es que estamos en la situación en la que estamos, ¿verdad? Con tanta, quiero agregar tanto algo. mal. Ajá. Como me preguntaste que Claro que sí. que si yo era, ¿cómo me dijiste? Que si era obediente. Bueno, antes cuando no era obediente, realmente sí me iba mal. Cuando no conocía las cosas de Sí, Dios. sí. O también podemos conocer las cosas de Dios y ser desobedientes. Sí, es cierto. Sí, es cierto, Así tienes es. toda la razón. Pero sí, no me fue muy bien siendo desobediente. Oh. Y así mismo yo, como decía hace rato de los hijos, igual yo digo, ¿qué nos cuesta obedecer? Claro que sí. Vamos a Romanos 6:16. ¿Qué dice Romanos 6:16, María? Porque en Romanos, o Esther, léelo. Romanos Sí, 6:16, por favor. 6:16. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: ¿no saben que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces miramos aquí que realmente el obedecer al pecado es una esclavitud. Ujú. Es ser esclavo. Hoy podemos decir, Víctor, la gente vive en esclavitud. Sí. Esclavitud de hábitos, esclavitud de todo. De ideologías, de métodos, de todo, ideas. En todas las áreas. El hombre está siendo esclavo y tiene que, ¿cómo se llama? Tiene que buscar una solución, ¿no es cierto? Y Una la solución salida. ¿quién es la solución? La Dios. solución es Dios. Por eso nosotros estamos aquí tratando de buscar el medio de poder conectarnos con la gente que está sufriendo. Porque, María, ¿cuánta gente no está sufriendo? Así es. Y es muchas veces quizás inconscientemente entiendan que es por su propia rebelión, pero quizás porque tienen una venda en los ojos, no puede mirar lo que está no puede mirar todas estas cosas. El trasfondo de por qué vienen todos esos problemas. Y este versículo no solamente eso, sino que este versículo nos lleva a los dos resultados, ¿verdad? De obedecer o desobedecer, sino que dice los resultados de cada una. O sea, si desobedecemos es para muerte, y si obedecemos puede ser también para justicia. Entonces, dos lecciones, ¿verdad? ¿Decir algo? Sí, porque en Efesios yo creo que podemos compactar toda esa idea que tenemos. En Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que dice que podemos ser engañados con palabras vanas. Y hoy día la religión se presta mucho para eso, ¿no? Todo va a ir bien. Para hacer la gente desobedecer a la gente. Porque realmente, mira, si obedeciera a la gente a Dios directamente, realmente la gente estaría en mejores condiciones. Pero es porque la desobediencia, y como yo dije ahorita, la religión se presta mucho para eso. Y no hubiera muchos caminos. Y no hubiera muchos caminos, porque ¿cuántos caminos debe haber? Más un solo camino que va al cielo, y el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta entonces. Está bien interesante el texto aquí en Efesios 2:2-3. ¿Qué dice? Léelo. La palabra de Dios dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí miramos que el espíritu de desobediencia, que es el que hay un espíritu en cada persona que no obedece a Dios, tiene un espíritu de desobediencia. Y ese espíritu, podemos decirlo directamente, es un demonio. ¿No es cierto? Sí, porque Satanás fue el primero que desobedeció. Fue el primer desobediente a Dios. Ahora todos los ángeles que se trajo Satanás fueron desobedientes a Dios también. Y ahora están introducidos dentro de los seres humanos, tratando de que los seres humanos no lleguen a la meta de obedecer a Dios, María. Es muy triste, ¿no es cierto? Porque vengan a la luz de la verdad de Él, porque Él es mentiroso y padre de mentira. Claro que a eso se dedica Él. Y fíjate que qué interesante, cuando el Señor Jesús estaba aquí, ellos obedecían a Jesús, pero a ellos hacen a los seres humanos a que no obedezcan a Jesús. Qué interesante, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pregunta, María. Manda al aire, por favor. Claro que sí, dice, ¿qué declaración hicieron los santos hombres de Dios del pueblo? Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. En el versículo 10 también. Versículo 10.
y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. María, a veces podemos llegar a la conclusión de que estamos hablando mucho de los mandamientos, Víctor, pero los mandamientos son el problema. Sí, la desobediencia. La es un desobediencia mandamiento. es el problema. Y aquí Daniel acepta que el pecado que han cometido todos sus los príncipes, los líderes del pueblo, fueron porque no escucharon a los santos hombres de Dios. Y acá del versículo 10 dice, no obedecimos la voz de Jehová, dice, ni andamos en sus leyes. En otras palabras, y todo esto que estamos recibiendo es por la desobediencia Así de es. nosotros. Porque fue una advertencia que Dios les dijo cuando antes de que les dieran hablando de los 10 tierras. mandamientos. Si en Éxodo 19:5 dice, y ahora pues, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vos seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía todo es toda la tierra. Claro que sí. Sí. Entonces ahí se les dio la advertencia antes de darle esa ley. Dios no permite nada sin antes advertirte para que tú hagas un así cambio. es. Tenga la oportunidad de hacer un cambio, si tú quieres, ¿verdad, María? Sí, en el versículo 5 y 9:5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus juicios. Y ahora, digamos, en cómo está viviendo la sociedad, apartados de los mandamientos de Dios. Sí, al punto que la ley de Dios es quitada de todo lugar público, que no se vean ni en nuestras escuelas ni nada, y que nadie los vea ni lo sepa. Y de esta manera el ser humano se corrompe. Porque no tiene los principios que lo hacen que libre para caminar, ¿no? en obediencia. En a Dios. obediencia. Qué interesante. Sí. Bueno, ¿qué dice 1 Samuel capítulo 15, 22 y 23? ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y como iniquidad e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En otra palabra, María, aquí nos está diciendo que realmente Samuel está hablándole al primer rey de Israel, que el pueblo quería un rey, ¿no es cierto? Otra desobediencia. Desobediencia. Dios quería ser el rey El de rey de ellos y dirigirlos. Qué bonito sería si hoy fuera el rey, si fuera Dios el rey de Israel, ¿no es cierto? Así es. Qué privilegio, María. Yo pienso que toda la gente estaría puesta sus ojos en el rey de Israel, ¿no es cierto? Pero llegó al punto donde la gente desobedeció. Le dijo Dios, no miren las demás naciones, no envidien lo que ellos tienen. Pero lo que ellos envidiaron era un rey literal, que un lo rey pudieran que podía ver. tocar, visible. Y les dijo Dios las condiciones, ¿no? Lo que les iba a pasar si escogían un rey humano. Y entonces miramos que ese rey, pues los explotó, les hizo la vida muy difícil. Pues, tenían que mantenerlo. Tenían que mantenerlo. Al punto de que llegó un punto donde la misión que Dios le daba, no la cumplía. Pues sí. Desobedecía. Y llegaba y él en una ocasión le dijo, bueno, mira, todas esas vacas que he traído, las más gordas, son para el sacrificio para tu Dios. María, ¿Dios se complace en los sacrificios o en obedecer? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Víctor. Bueno, yo creo que vamos a tocar ahí un poquito un versículo adelante, pero Dios se gusta más de la obediencia que de los sacrificios. ¿Será que hoy día posible la gente está haciendo más mandas, pagando más misas, haciendo más, dando más dinero a la iglesia y todo eso? ¿Será que él piensa que por esos medios está buscando los favores de Dios en vez de que lo que dice Dios que hay que obedecer? Como tú lo dijiste al principio, por la cultura y la tradición nos hemos vuelto en esa esfera, en esa red, ¿verdad? En esa trampa en donde creemos que bajo los méritos que nosotros hagamos y todos los esfuerzos que nosotros son obras, podemos hacer algo para poder salvarnos o ser agradables delante de Dios. Exactamente. Y Dios dice, no, el obedecer es más importante que lo que tú puedas presentar delante de mí, María, porque el obedecer a Dios está basado sobre lo que Él es, ¿no es cierto? Sí, y de todos modos, ¿qué le puedes presentar si tenemos en la Biblia versículos donde dice que todo es mío, todo es de Jehová, el oro y la plata es mía, toda la circunferencia de la tierra es mía? Entonces, ¿qué le podemos dar que no sea de Él? Claro, y entonces Dios presenta aquí el desobedecer como idolatría. En otras palabras, todo un contraste. Es más importante obedecer a Dios a pesar de todas las circunstancias, de todo lo que nosotros hagamos, ¿no es cierto? En primer lugar. Ok, ¿qué dice Ezequiel 22, 26? ¿Qué dice? ¿Alguien quiere leer? Sí.
La palabra de Dios dice así: sus sacerdotes quebrantaron mi ley y contaminaron mi santuario, entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Quiénes son los más rebeldes, los más desobedientes? ¿Es el pueblo o son los líderes? Porque aquí está diciendo Dios con los sacerdotes. Sí. Dice, la gente que instruía al pueblo. Violaron mi ley, dice. Entonces el obedecer, ¿cómo va a obedecer el pueblo si el líder no obedece? Y es que en base a ese raciocinio que tenemos tan prehistórico, podemos decir que siempre el ser humano se va a excusar, ¿verdad? Bueno, si aquel que sabe más lo hace, ¿yo por qué no? Entonces ese era el problema aquí, que si los líderes estaban mal, el pueblo, por lógica, iba a estar mal. Dice la Biblia, tal el líder, tal el pueblo. Entonces aquí miramos entonces que realmente los líderes tienen mucha responsabilidad delante de Dios, ¿no es cierto, María? Porque tienen mucha influencia sobre el pueblo. Porque influyen en el pueblo. Ellos son los que tienen que levantar. Ese trabajo no es para nosotros, María, es para los grandes, para los que están arriba, los pastores, para los que dirigen masas de gente. Exacto. Ellos son los que deben decir, hay que obedecer a Dios en todo lo que diga Dios para que nos vaya bien en este país, o para que nos vaya bien en la familia, nuestra vida, o para que nos vaya bien en nuestra vida, exactamente. Nosotros solamente debíamos estar diciendo, hay que apoyarlos. Pero óiganlos, escuchen. Exacto, pero ahora nosotros somos los que tenemos que hacer ese trabajo, Víctor. Ellos son los encomendados, ¿no es cierto? Por Dios. Pero gracias a Dios que porque ellos no lo están haciendo, nos levantó a nosotros para que nosotros lo digamos. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene alguien que es disponible. Amén. Si unos fallan, los otros vienen los otros, ¿no es cierto, María? Así es. Y qué interesante eso. Bueno, vamos por eso dice allí en Hechos 7:39, que no le iba a leer, pero vamos a leerlo. Hechos 7:39, que lo tenga, que lo lea, sí, por favor. La palabra de Dios dice así: al cual nuestros padres no diciéndole, María, ya es en el tiempo después de Jesús. Ya Egipto estaba muy lejos. Ya Egipto estaba muy lejos. Y pero todavía, vamos a decir, en el primer siglo. Y ahora Esteban, un diácono, Víctor, no es un dirigente de alta pero es un rango, pero es una persona llena del Espíritu Santo. Amén. Le está diciendo, hey, ustedes están igual que sus padres, nunca quisieron obedecer a Dios, y a hoy día dice, tampoco lo quieren obedecer. Dice que cuando dijo eso, se taparon los oídos. Casi siempre, María, el que no quiere obedecer, se tapa los oídos, cambia la radio, o cambia de programa, o no quiere obedecer. Pero, Víctor, ¿es un bien que se hace o un mal que se hace? Un mal. ¿Qué piensas? Es un mal. Mira, en Salmos 81, 11 y 12 dice: mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los entregué por tanto a la dureza de su corazón, y caminaron en sus consejos. Claro que sí. Y no solamente, sino también que en Juan, capítulo 8, versículo 47, Jesús también habló claramente también a los líderes de ese entonces, cuando él estaba aquí pisando la tierra, y les dijo: el que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dice que el que es de Dios escucha las palabras. Escucha la palabra. Bueno, Víctor, el tiempo se nos fue rápido. Muy rápido, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa y vamos a escuchar. Caminar con Jesús es algo más que venir a la iglesia, sentarse a escuchar. Es dejar el orgullo y amar de verdad. Es dejar las teorías a un lado y actuar. Caminar con Jesús es mucho más que la ofrenda y el diezmo que das. Es buscar a la oveja que perdida está y mostrarle el camino hacia la eternidad. Es compartir la tristeza y la felicidad con aquellos que son maltratados por la sociedad. No es decirles te amo y por ti voy a orar.
descubrir con amor cada necesidad. No es un beso, un abrazo que se esfuma y se va, pues Jesús fue entregado con un beso fatal. Caminar con Jesús encierra mucho más, es algo que con palabras no se puede explicar. Caminar con Jesús es algo más que escuchar un sermón o una predicación. Es unir nuestras fuerzas como pueblo de Dios y trabajar en la viña de nuestro Señor. Es algo que con palabras no se puede explicar. Más acabamos de escuchar, ¿verdad? Dice que caminar con Jesús es algo más. Y eso es de lo que estamos hablando esta mañana. La obediencia es algo más, ¿verdad? De lo que está hablando esta alabanza. Vamos a continuar con nuestro tema. Claro que sí. Vamos a ir a la pregunta número 4. María, mándala al aire, por favor. Claro, una pregunta muy importante. ¿Jesús nació obediente o aprendió la obediencia? Vamos a hablar del Rey de Reyes, señores, señores. Pero vamos ejemplo. Con nuestro ejemplo mayor. Cuando Él se humanó, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. ¿Qué dice Hebreos 5, 8 al 9? La palabra de Dios dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Aquí miramos entonces que el Señor Jesucristo aprendió, María. Nació como nosotros, ¿no es cierto? Tenía que, dice ahí Pablo, que tenía que nacer de carne y hueso como nosotros, en las mismas circunstancias de nosotros, para poder ayudarnos a obedecer a Dios. Dime una cosa. Dice que él aprendió y dice y que viene a ser actor y salvación para todos los que obedecen, María. Todos los que obedecen son los que van a ir al cielo. Los que no obedecen no van a ir al cielo. Por eso es que Satanás no quiere que la gente obedezca a Dios, para que no se salve. Y lo más triste, como hemos dicho, ¿verdad? Los líderes, la gente, Víctor, están apoyando esta idea, ¿no es cierto? Porque el deseo de Dios es que todos lo obedezcamos, para que Cristo pueda ser nuestro Salvador. Así es. Así es. Y es una tristeza. Pero, gracias, en Filipenses 2:8, ¿qué dice Sí, yo lo tengo. tú, Dice así. María? Dice, y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No lo aprendió a la última instancia, lo aprendió desde niño. La Virgen María la Virgen hizo un buen trabajo, ¿no es cierto? María hizo un buen trabajo porque realmente le enseñó los principios de Dios. Y en el tiempo de ellos, María, tú, Víctor, según tengo entendido que al niño desde pequeño se le enseñaba las escrituras. Así es. Para que pudiera empezar a temer a Dios, ¿no es cierto? Y guardar sus ordenanzas. Lamentablemente nosotros no crecimos con esa muy buena herencia, muy buena herencia. ¿Era? Y nosotros crecimos sin nada. Bueno, yo me acuerdo que crecimos con el catecismo, pero el catecismo no es la Biblia. Y era algo esporádico, algo por aquí por allá. Sí, no era palabra palabra de Dios. Uh-huh. Y entonces miramos ahí que todo era María, pero se hizo falta la palabra de Dios, ¿no es cierto, María? Sí. En los hogares de cada familia, ¿no es cierto? Que fuéramos iguales que en otras palabras, que hubiésemos traído esa cultura, esa tradición, esa costumbre a nuestro tiempo, y verla hecho
¿cómo se llama? Parte de nuestra vida. Verla practicado, ¿no es cierto? Hacerla parte de Yo les nuestro digo a diario veces, vivir. sí, porque tendríamos menos cárceles. Menos de todo. Alguien dijo, puso en el Facebook, dice, a los niños les quitan la Biblia y cuando están en la cárcel Se las dan. se las dan de regreso. María, ¿ya para qué? Porque ya muchos van a estar por vida allí en la cárcel, ¿no es cierto? Es una tristeza que realmente esté pasando todo esto. Pero aquí miramos entonces que Jesús aprendió, fue obediente hasta la cruz, y no solamente él dijo una declaración en Juan capítulo 15 versículo 10. Jesús hizo una declaración bien importante. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él mismo dice que él guardó los mandamientos de su Padre. Amén. Qué interesante que Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz y practicando los principios del Padre, ¿no es cierto? Así es. Qué bonito. Y por eso Pedro lo pone como ¿qué? Como un modelo. Un modelo, un ejemplo a seguir. Y fíjate que Pablo yo creo que entendió también eso que estamos hablando, porque en Romanos 5:19 dice, porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos fueron constituidos justos. Entonces, que por la obediencia del Señor Jesús, fuimos constituidos justos. vamos a ser constituidos justos, pero siempre y cuando sigamos sus pisadas. Sí, es lo que dijo Pedro, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Claro vamos a la siguiente pregunta, María. Manda al aire, por favor. Sí, dice, ¿qué dice el quinto mandamiento sobre los hijos? Vamos a ir a Éxodo 20:12. Sí. La palabra de Dios dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, aquí miramos un mandamiento específico, María, sobre los hijos, la responsabilidad con los padres, ¿no es cierto? Eso. Víctor, ¿cuántos padres quisieran tener hijos obedientes? Yo creo que todos, porque eso es la mayor. Tantos padres, ¿verdad?, que están pagando una consecuencia grande, ¿no, María? De tener hijos en las pandillas, hijos que fuera del hogar, drogas, hijos fuera del hogar, que ya no saben qué hacer, que ya no saben qué hacer con ellos, que ya no entienden todo eso. Pero si se les hubiese dicho este mandamiento a los hijos desde temprana edad, tuvieran respeto por ellos, ¿no es cierto? Porque aquí, fíjate lo que dice Dios, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Dígame, ¿quién no quiere vivir más años en esta tierra? mucha gente. Pero ¿qué pasa cuando, y este es un mandamiento con promesa, si los hijos obedecen a los padres, van a vivir muchos años de vida. Ahora entendemos. Pero si no obedecen a los padres, su vida se va a cortar o van a caer en desgracias. Y es fácil de analizar porque hemos visto cómo la desobediencia ha estado incrementando en estos últimos años y podemos ver que la gente también está muriendo a muy temprana edad. Claro que sí. Está cumpliendo. Y es una tristeza que los niños ya tan pequeños y desobedientes a los padres, ¿no es cierto? Así es. A uno les gritan. Yo me acuerdo de un niño que una familia que fui a visitar, un niño de 3 años o de 4 años, María, le escupió al padre en el rostro, en la cara. El niño, nomás porque el padre lo estaba mandando a hacer algo y el niño se resistía a hacerlo y al último le escupió la cara. Era un niño de 3 años, pero el padre no hizo nada. Nomás dijo, pórtate mejor. Permitió esa desobediencia. Yo no sé, yo hubiese agarrado, a pesar, aunque estuviera la persona que estuviera enfrente de mí, y ¿sabe qué? Disculpe un momento, voy a arreglar un asunto con mi hijo. Me lo llevo al cuarto y allá pues le doy, le enderezo, ¿no es cierto? Pero muchas veces nos privamos de actuar porque pensamos que ¿qué dirá la gente? ¿Qué importa lo que la gente dice? La palabra de Dios te da la autoridad a ti y tiene que ser ¿cómo se llama? Ejercitada. Así es. Entonces, bueno, pero vamos allí a Colosenses 3:20. ¿Qué dice Colosenses 3:20? La palabra de Dios dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿En cuánto debemos obedecer a nuestros padres? En todo, porque eso es agradable. El miércoles que estaba yo en la iglesia predicando, llegó una jovencita con su abuela y yo me quedé así, pues era sorprendido. Entonces me tocó predicar sobre este tema, sobre los hijos, la responsabilidad de los hijos para con los padres, que tienen que obedecerlo en todo. Aquí dice el apóstol Pablo, en todo. Y pues ahí estaba esta joven y después me di cuenta que la niña pues estaba, ¿cómo se llama? No había salido de acuerdo con su mamá, con su papá, y estaba con la abuela. Pero María, cuando nosotros no obedecemos a nuestros papás, a nuestra mamá, pues nos va mal, ¿no es cierto? Pasamos por malas experiencias, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos, cuántas hijas han estado allá afuera sufriendo por no haber confiado tanto ¿cómo se llama? Su educación o su dirección a los padres, ¿no es cierto?
y ahora pues están pagando un precio muy caro. Así es. Y aquí lo que dice el apóstol Pablo, que en todo. ¿Qué dice Efesios 6 del 1 al 3? ¿Qué dice Efesios 6 del 1 al 3, María? Si lo tienes. Dice la palabra de Dios así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Entonces a todos los hijos, que todos que sabemos, que todavía tenemos la mamada, tenemos que honrarla y tenemos que obedecerla. Siempre y cuando, Víctor, ahorita vamos a hablar de otro, de siempre y cuando, ¿verdad? Porque realmente, el principal es que todos los hijos tienen que ser que, mientras que estén al cuidado de los padres, María, los hijos deben obedecer a sus padres, ¿no es cierto? Pero ¿cómo van a aprender ellos este mandamiento si no lo leen, si no se los dicen? Nunca se los recitan. Víctor, es bien triste que los niños de hoy día no saben los mandamientos, ¿no es cierto? Así es. Y la gente que lo sabe todos diferentes. Es distorsionado. Porque en el catecismo este mandamiento del honra a tu padre y a tu madre está en el tercer mandamiento. En la Biblia está en el cuarto mandamiento, dice. Y en la Biblia está en el quinto mandamiento. Pero el catecismo está en el cuarto mandamiento. Entonces, cuando alteramos la orden de los mandamientos, si nos metemos con los mandamientos, estamos metiéndonos con la autoridad mayor que es Dios. Porque lo que dijo Dios, que se los digamos a los hijos, ¿no es cierto? Sí, siempre hemos entendido de la ley de Dios que los primeros 4 son para nuestra relación con Dios y los últimos 6 para relación con el prójimo. Pero cuando hay una alteración, ya sea en los primeros 4 y en los últimos 6, que sí los hay, ¿verdad? En cuanto al catecismo y a la Biblia católica no se parecen, son distintos. Y nos preguntamos por qué este desorden en el hogar. Porque los padres no están conectados con la relación con Dios. ¿Cómo pueden estar conectados con lo de los hijos? Lógicamente que algo está faltando ahí. Claro, hay una cima ahí entre ellos. Entonces tenemos que estar, dice, en el Señor. Por eso los padres tienen que tener esa relación con el Señor, para que también ellos puedan transmitir esa enseñanza o esa experiencia a los hijos. Pero si no están conectados con Dios, ¿cómo pueden estar conectados con los hijos? Si los dos van juntos, los dos mandamientos van juntos. Amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces miramos aquí que hay tenemos que llegar de vuelta a las Escrituras, ¿no es cierto, María? Claro. Y a ser estudiantes de las Escrituras para poder llegar a experimentar cosas mejores. Bueno, ¿qué dice? Vamos a la siguiente pregunta, María, mándala a ir, por favor. Dice, ¿qué hacer cuando 2 principios se enfrentan en nuestras vidas? Siempre hay cuando 2 principios se enfrentan. Aquí tenemos 2 principios. Uno dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero vamos a ver qué dice, cuando 2 principios se enfrentan, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y muchas veces los hijos van a experimentar esta decisión, esta prueba, exactamente. Vamos a ir a Mateo 22, 36 al 39. ¿Qué dice tú, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando 2 principios se enfrentan, están, ¿cómo se llama? Chocando. Tienes que, dicen los judíos que tienes que obedecer el más grande. Víctor o María, ¿cuál es el más grande principio aquí? Amarás a Dios. ¿Qué dice? El primero es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, el de honra a tu padre y a tu madre, es en segundo plano, queda en segundo plano. Allá está en primero porque los niños están siendo creados para disciplinarlos, para que obedezcan a Dios. Pero cuando los hijos crecen, ya su deber es obedecer a Dios en primer lugar, no al Padre, porque el Padre queda en segundo lugar. Pero hasta el tiempo que los hijos ya tienen conciencia y todo, ¿no es cierto, María? Que pueden tomar decisiones. Que pueden tomar decisiones por sí. Pero entonces ahora, Víctor, ¿qué pasa cuando una persona, vamos a poner por ejemplo, voy a poner un ejemplo para analizar. María, cuando una persona llega a conocer el camino de Dios, ¿no es cierto? Ya a conocer el Evangelio, pero el padre o la madre le apelan a la conciencia al hijo, le dicen: mira, es que tú creciste en esta religión y tú no puedes dejar la religión porque nosotros batamos esta religión y tú tienes que quedarte en esta religión. María, pero ¿qué pasa cuando el hijo sabe que la religión que sus padres le impusieron, porque es impuesta desde pequeño, o realmente es una tradición, una costumbre? María, ¿qué tiene que hacer ese hijo? ¿Puede desobedecer al padre? ¿O tiene que quedarse con lo que dice el padre en lugar de lo que dice Dios? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería
¿cuál sería su reacción? ¿Cuál debe ser su reacción correcta en ese momento, cuando esos dos principios se enfrentan? Bueno, yo creo que podemos resumir en lo que decíamos al principio, cuando Pedro y Juan hablaron y dijeron, es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Ahora, no quiere decir que va a despreciar a los padres, no es cierto, No va a no es despreciar, eso, sí. pero va a obedecer primeramente a Dios porque es su Mandato deber, de Dios. es el primer mandamiento. Y el segundo, pues tiene que obedecer a sus padres, pero ya cambiaron los principios, ¿no es cierto? Ahora van a obedecer más a Dios porque Dios es ¿quién es el que los va a ayudar a triunfar en la vida, María? Dios. ¿Quién es el que los va a cuidar? ¿Quién es el que los va a proteger? ¿Quién es el que los va a guiar? Es Dios. Los padres tienen hasta cierto tiempo para poder, ¿cómo se llama? Encaminarlos en esa dirección, pero ya los hijos toman decisiones personales después. Sí, yo creo que no estaría por más volver a leer Efesios 6:1, donde dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Es decir, cuando los hijos se vuelven obedientes en cuanto ven que los padres son obedientes al Señor, pero cuando los padres se alejan del Señor, entonces es lo que aplica lo que dice Jesús, lo que ha dicho Jesús, es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Sí, porque entonces entran en conflicto, hombres o Dios. O Dios. Y nosotros tenemos que ser, y al que le obedece a Dios, siempre le va bien. Aún después Dios puede cambiar Así los es. corazones de los padres, ¿no es cierto? Así es. Y qué bonito, porque Dios hace milagros. Bueno, ¿qué dice allí en Deuteronomio capítulo 5, 4 al 9? ¿Qué dice? Alguien que lo quiera. 5, 4 al 9. Ujú. La palabra de Dios dice así: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para ¿Deuteronomio? Capítulo 6, perdón, es 6. Oh, sí. Capítulo 6, 4. Ah, Deuteronomio 6, 4. ¿Qué dice, por favor? 6, 4. Ujú. Sí, porque no va con el... Con lo con que lo que estaban leyendo. ¿Qué 6, dice? 4. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Síguele. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Hasta el 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Entonces aquí miramos que en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 9 dice que Dios, yo le puse 5, disculpe Esther, pero dice aquí que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y esto se lo vas a decir a tus hijos. Primero está en primero tiene que estar eso en tu corazón, y después dice enseñarlo así. Qué interesante, ¿no? Que empieza con el padre, María, empieza con el padre y tiene que transmitir al padre esto que a sus hijos. Dice, al acostarte, al levantarte, andando, caminando, en otras palabras, todo el tiempo. Víctor, solamente tienes un tiempo para enseñarle al hijo, ¿no es cierto? Así es. Y es muy limitado. Es una breve etapa en su vida. Es una breve etapa, porque una vez que el niño ya crezca, ya haga las cosas por sí mismo, ya tenga conciencia de razón, María, es muy difícil, porque todo lo cuestionan. Y entonces casi dice que casi antes de nacer se le debe transmitir esa obediencia, ¿no es cierto? Así es. Así es. Qué interesante. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta, María. Mándala a leer, por favor. Sí, dice, ¿qué nos manda el apóstol Pablo sobre las autoridades civiles? Ahora, en Romanos 3, del 1 al 3, ¿qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación, porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres pues no temer las potestades? La potestad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Otra de las cosas que también, Víctor, nos recomienda el apóstol Pablo, de que nos sometamos a las autoridades civiles. María, es necesario que nosotros Dios puso el orden, ¿no es cierto? Claro. Él quiere que lo obedezcamos a Él, pero también Él puso las leyes civiles como una forma de vivir en paz, tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando la gente empieza a violar las leyes? ¿En qué termina? En un caos, ¿no es cierto? ¿Y cuánta gente, Víctor, allá en la cárcel o en los hospitales por andar haciendo cosas equivocadas? Yo me acuerdo que siempre miraba a algunos amigos que andaban haciendo grafitis en las calles, o andaban haciendo cosas equivocadas. Hasta yo mismo las hacía, pero no nos fue nada bueno.
hacíamos cosas que no eran correctas, pero para eso pues Dios puso ¿qué? La ley, ¿no es cierto? Y hoy día cuando se quiere violar la ley, pues paga consecuencias, ¿no es cierto? Claro. Y si nosotros al violar la ley pagamos consecuencias, entonces es el mismo principio que se aplica con Dios. Si violas la ley de Dios, vas a pagar Consecuencias. Va a haber consecuencias. Es el mismo principio. Entonces Dios quiere de una forma ilustrarnos aquí en lo terrenal para que nosotros podamos entender el sistema, su sistema con el sistema que tenemos nosotros alrededor. Entonces la desobediencia siempre trae Consecuencias. Así es. Bueno, si no tiene un comentario, vamos a la siguiente pregunta, María. para Claro, terminar. dice, ¿quién nos reafirma el apóstol Santiago a todos los lectores de la Biblia? Bueno, no podemos terminar sin dar un consejo, ¿verdad? Porque Santiago Claro. tiene un consejo. Vamos a ver qué dice ahí Santiago 1:22. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El apóstol Santiago da una clave, da una amonestación para todos aquellos que son solamente oidores. María, hay muchos oidores, ¿no es cierto? ¿Cuántos escuchamos el sermón a veces en la iglesia? Y cuando salimos de la sermón ya se nos pasó, ya se nos olvidó. Nos falta retener y practicar lo que se nos enseñó. Si toda la gente pudiera en práctica lo que se le enseñó o lo que escuchó María, ¿cómo fuera la vida de cada persona? Pues mucho mejor, mucho mejor. Por eso Dios nos lleva a la práctica, porque la práctica es la que vuelve a nos crea nuevas formas líneas de pensar que antes no practicábamos, entonces se crean nuevas tendencias nuevas y se vuelve un carácter. Entonces por eso dice Dios, practíquenlo. Pues sí, porque lo oigan, realmente pero nada practíquenlo. me sirve que yo nomás lo escuche. O que mire la palabra, que diga, la Biblia dice esto, que muy bien, está muy bien, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿De qué me sirve? Dice el apóstol Santiago, ser hacedores, practiquen lo que se les dijo, háganlo caso lo que dice Dios. Si Dios dice que hagan esto, háganlo y van a mirar los resultados. Y entonces pueden juzgar si Dios es bueno o no es bueno, porque mucha gente, María, hoy día está diciendo, o puede decir, bueno, es que a Dios no le intereso yo. ¿Cómo a Dios le interesan todos los seres humanos, no es cierto? Claro que Pero sí. somos nosotros los que no hacemos como dice Dios para salir de este problema en que estamos. Y entonces tenemos que convertirnos en hacedores, no solamente oidores o nomás mirar lo que dice la palabra, pero no hacer. Y realmente al final nuestra obediencia o desobediencia da una respuesta a Dios que se encuentra ahí en Juan, ¿verdad? 23 y 24. Léelo, por favor. Leerlo? Ajá. Léelo. Juan Juan 14, capítulo 14, 23 y 23 y 24. 3 y ¿Qué dice? 24. Ujú. Sí, la palabra de Dios dice así: respondiendo Jesús le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Sí estoy bien? Sí. 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí Yo está. te voy a leer mi versión, ¿ok? ¿Cómo dice? Dice mi versión. Jesús le contestó, el que me ama obedece mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y vendremos y viviremos con él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son de mi Padre que me envió. Qué bonito, ¿no? Porque el que obedece las enseñanzas de Jesús vive mucho mejor. Así es. Pero no solamente, sino que muestra o da la respuesta para atrás a Dios, de que realmente si ama a Dios o no lo Y ama. que es fiel a Dios, a lo que dice Dios, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y qué dijo Exactamente. Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, vamos a concluir entonces con alguna palabra de Sí, pues yo nomás quisiera agregar, porque en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Claro que Es sí. decir, la obediencia, ¿verdad? Y A las leyes del a la Padre. gente no le gusta la palabra obediencia, ¿sabían eso? Sí. Y quiero decir que realmente, María, a veces, como tú dijiste, sustituyen la palabra obediencia por escuchar, Por oír por oír o guardar. o guardar, pero quitan la palabra desobediencia. Para mí la obediencia, María, es más directa, es más sobre las condiciones que Dios me pone, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Sí. alguna palabra de... Sí, en Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y ese es el principio, que realmente si nosotros no nos sometemos a Dios o a pedirle a él que nos dé ese poder de poder hacer su voluntad,
no se puede ser solo, se necesita el poder de Dios, y que pues en esta mañana que puedan hacer eso, busquen a Dios, pídanle ese poder para poder hacer su voluntad. Entonces podemos aplicar este principio que dice, sin mí tu familia no, sin mí tú no puedes hacer nada con tu familia. Nada. Cualquier plan que tengamos, Cualquier plan, ya sean enmiendas que queramos hacer en nuestros hogares, o veamos nuestros hogares decayéndonos, si Cristo no es invitado ahí en el medio para que muera ahí, todo se derrumbará. Es en vano, como dice. Es en vano. Y fíjate que para terminar, no me gustaría pasar por alto este versículo en Hechos 5:32 dice, nosotros somos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el que Dios ha dado a quien lo obedece. La obediencia tiene una La ayuda recompensa, del Espíritu que es la para ayuda ayudar a obedecer, ¿no es cierto? Así Quizás es. aquella gente que está afuera diga, ¿cómo voy a obedecer? Yo no puedo obedecer. Bueno, Ayuda la ayuda del Espíritu que tenga Santo. la iniciativa y Dios te va a enviar el don del Espíritu Santo. Amén. Y luego hay Biblias regaladas que ustedes están dando. Así, últimas palabras para nuestro público que está escuchando. Como dice el texto, ¿verdad? Bueno, tenemos que oír, pero también Tenemos que hacer. Queridos. Sí. Bueno, yo solamente quisiera agradecer a todas las personas que nos escucharon y decirles que realmente nuestro deseo es que escuchen, obedezcan a Dios en primer lugar, que pongan a Dios en su lugar, en el lugar que le pertenece a Dios, y todo lo demás va a caer en su orden, y Dios se responsabiliza de que si nosotros obedecemos nos va a ir bien donde quiera que estemos, con quien estemos y con la familia que tenemos, ¿no es cierto, María? Así es. Porque la bendición de Dios abarca todas las áreas, ¿no es cierto? Siempre y cuando dice, como dice Isaías, si obedecieres, si están atentos y quieren obedecer, ¿no es cierto? Así es. Y yo quiero esta mañana, Quería decir, y Sí, ese es el Esther. propósito de estos dos programas, de, como acabas de decir, de exaltar y de llevar la mente de las personas a Dios. a Dios, exactamente, que regresen a su fuente, ¿no es cierto? Exacto. Que es Dios. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, un Dios amable, un Dios de libertad, Señor. Y nos da la libertad de escoger obedecerte o no obedecerte. Te pido una bendición por aquellos que te obedecen, Señor, que tú los sigas bendiciendo grandemente. Pero aquellos que todavía no saben o por una razón u otra no han practicado el obedecerte a ti, Señor, que tú les pongas ese deseo en su corazón y que puedan regresar a la fuente de todo poder, de toda bendición, que eres tú. Y que todos podamos decir que la honra y la gloria sea para ti, Señor. Te lo pedimos pues en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.